Buenas tardes. Hoy, 29 de noviembre de 2022, en el marco de la Feria del Libro del Oeste, nos encontramos con los doctores Elías Quijada, a mi lado derecho, y el profesor doctor Pedro Planchar, ambos profesores de nuestra universidad, de la Escuela de Comunicación Social y de la Escuela de Derecho. Hoy nos reúne un tema interesantísimo porque es la cobertura mediática de temas legales y especialmente esos temas que tienen que ver con los delitos de expresión, difamación, injuria, todo eso. Recientemente vimos un caso muy mediático, que no es el primero que hemos visto en las redes, que es el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, su esposa, por difamación. Los expertos de hoy nos van a hablar y vamos a conversar de una forma muy amena cómo los medios de alguna forma o esa cobertura de alguna forma podría afectar los resultados de los juicios o el quehacer de los juicios y más allá el debido proceso. Y vamos a ver de qué se trata eso del debido proceso. Pero primero voy a presentar al profesor Elías Quijada, es doctor en innovación educativa, es abogado y es comunicador social, profesor de nuestra Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor en otras escuelas, en otras universidades, tanto en pregrado como en posgrado. Antes de pasar con nuestro experto en la materia legal en este caso, y ya vamos a ver por qué, cuéntanos qué llamó la atención de esta cobertura en el caso de Johnny Depp, de este caso tan sonado que nos tuvo poco más de un mes pegados a las redes, viendo los resultados de las audiencias, viendo una y otra vez los videos, amando u odiando a cada una de las personas que estuvo en ese caso. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Argelia. Muchísimas gracias al doctor Blanchard por compartir este escenario de intercambio de informaciones y de criterios, de visiones sobre estas interrelaciones entre la comunicación social y el derecho. En mi cátedra Régimen Jurídico de la Comunicación, a partir del semestre pasado, ideé un evento que lo estoy haciendo de manera recurrente, que precisamente se refiere a el derecho visto desde la comunicación. El derecho visto desde la comunicación. Aquí pareciera que estamos en el evento donde la comunicación es vista desde el derecho, desde otra perspectiva. Ahora, mencionas un caso que se dio en el estado de Virginia entre este señor Johnny Depp y Amber Laura Heard. Un caso bien interesante que incluso tuvo un precedente porque, digamos, el señor Depp, pues, en algún momento fue, digamos, acusado por el diario The Sun del Reino Unido de golpeador de esposas. Y eso llevó a que Depp demandara por difamación justamente al diario The Sun. Pero desafortunadamente allá pues salió con las tablas en la cabeza. No logró ganar esa querella, una querella que estuvo, digamos, a cargo de un solo juez, de un juez unipersonal, a diferencia de este caso en los Estados Unidos, donde los expertos le atribuían menos posibilidades de ganar, logrando los resultados totalmente distintos. El señor Depp, pues, logró de alguna manera que el jurado estuvo conformado por 5 caballeros y 2 damas, le diera la razón en este caso de difamación y bueno, terminaron condenando a su ex esposa por una cantidad cercana a los $10 millones, 10 millones 32. Más las costas. Sí, pero lo que me llamó la atención, y seguramente el doctor Planchard tendrá un criterio, es que, digamos, a los efectos de valorar daños morales, daños y perjuicios, en el estado de Virginia hay limitantes. No son, digamos, incalculables o infinitos los daños, sino que sencillamente se condenó a $10 millones por
compensación y 5 millones de dólares por daños y perjuicios, y esto se ajustó, se reajustó a 10 millones de dólares. En fin, bueno, después vino el problema de que Amber no podía pagar y todo lo demás, pero eso es harina de otro costal. Claro, resulta muy interesante porque seguimos este caso por los medios, pero no es el primer caso que seguimos por los medios. Ya antes hemos visto los casos como el de O.J. Simpson hace muchos años y otros casos que la opinión pública sigue se hace parte de alguna forma u otra, porque ahora con el desarrollo de la tecnología y las redes sociales, pues todo el mundo, había el team Johnny y el team Head, entonces todo el mundo se parcializaba, y pues no estaba pendiente de lo que saliera de esta discusión. Pero, y ahora con nuestro invitado, el doctor Planchar, muy pertinente por lo siguiente. El doctor Planchar, abogado de nuestra Universidad Católica, él estudió una maestría en Derecho Comparado en Nueva York, pero lo interesante de todo es el tema de su tesis. ¿Nos podría hablar de ella? Sí, mi trabajo de grado. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Desde hace tiempo yo quería hablar de este trabajo. Mi trabajo de grado en la maestría de Derecho Comparado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York fue precisamente, lo voy a decir en castellano, pero, cámaras de televisión en los procedimientos criminales y aunque se extendía a los procedimientos generales. Ese fue mi trabajo de grado en el año 1987. De modo que fíjense en la fecha, porque lo que ha pasado con los medios es que con el crecimiento, la masificación, las nuevas, como llamo yo, las nuevas formas de redes sociales. Pues yo soy de los que dice que las redes sociales existen desde que hubo el primer chisme, desde que ya había más de 2 personas. Y me gusta siempre decir que si hay un juicio que fue mediático, independientemente de las creencias religiosas de cada quien en este mundo, fue el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la motivación del trabajo fue, incluso quien me motivó a hacerlo fue mi profesor de Civil Procedure, el profesor Oscar Chase, ya viejito, aún vive, y era porque el tema ya estaba tomando auge. De hecho, allá hay una regla de procedimiento, la número 53, está vigente desde 1946, los inicios de la televisión. La tendencia, voy a hacer, es que los jueces federales, basado en esta regla 53, prohíben las cámaras de televisión en los juicios federales. Y en los juicios estatales, algunos estados tienen prohibición expresa, otros le dan libertad a los jueces. Hay estados donde hay mayor libertad, incluso la regla es permitir la entrada de las cámaras. En otros casos, más bien, el juez tiene discreción de permitir o no la cámara, porque consideran que eso puede afectar el debido proceso. Muy brevemente, una de las sentencias que más me impactó desde el punto de vista de lo que me gustó en mi trabajo, cuando desarrollé el trabajo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde dice que el debido proceso no es simplemente el tener la oportunidad de tus alegatos, tus defensas, tus pruebas, sino que debe haber un ambiente decoroso en el tribunal, hasta el punto que un famoso juez de la Corte Suprema, el juez White, años 50, años 60, murió muy viejito, y él decía, el derecho a un juicio público no significa que el juicio tenga que ser en el Madison Square Garden. Estamos hablando de muchas cosas aquí. Estamos hablando del principio de publicidad para quienes no sean abogados. Hay un principio básico en derecho que es el de publicidad, pero no es la publicidad que los comunicadores conocemos. Yo estoy aquí también entre los dos mares. No es esa publicidad de difusión, sino de difusión comercial, sino de hacer público
qué parte del juicio, qué parte de estos procesos judiciales debería ser público. Eso es una cosa. Y hay otro tema, otro punto que toco aquí, que tiene que ver con la imagen, con lo que se está dando. Y ahorita les voy a hacer una pregunta con relación a la imagen de las personas que están en el juicio. ¿Cómo se viste este? ¿Cómo se viste el otro? Es decir, eso afecta los juicios en este momento, no estamos hablando en otro momento, en este momento en el que vivimos en una sociedad mediática, profe, cualquiera de los dos, con el tema de la publicidad, el principio de la publicidad. Bueno, en el caso particular del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Laura Heard, se permitió el ingreso de las cámaras de televisión, fue televisado. Bueno, dos personas sumamente conocidas estaban en el mundo de la cinematografía, ambos, y bueno, eso influyó muchísimo en que las redes sociales se dispararan, precisamente en apoyo, en respaldo a una u otra posición. Incluso en TikTok se abrió un hashtag donde, digamos, se pedía justicia para Depp, para Johnny Depp. Y resulta que, bueno, ese hashtag tuvo 19 millones de visitas. Eso es lo que revela que fue un juicio muy mediático, elevadamente mediático. A pesar que el juez, digamos, prohibió a los integrantes del jurado, digamos, hacer uso del Internet, pero no les quitó los celulares, no les quitó los teléfonos inteligentes, de manera que era una prohibición un poco simbólica. Ahora, quizás lo relevante es reflexionar sobre el impacto que puede tener, digamos, en los miembros del jurado, en los magistrados, en los fiscales, digamos, esta presión de opinión pública. Estas 19 visitas de TikTok. Incluso hemos visto cómo TikTok ha emergido como una especie de medio superior a otras redes sociales, al extremo que recientemente en Colombia vimos que Rodolfo Cárdenas, si mal no recuerdo el apellido, Rodolfo Hernández, bueno, logró casi la presidencia de la República basando su campaña en redes sociales y concretamente en TikTok. No, y el hecho, y aquí hago una salvedad ya que está nombrando Colombia, el tema de la inclusión o de la inmersión de las redes en en todo lo que es la vida diaria y especialmente también en el área jurídica. Hace días vimos sobre el caso de una jueza en Colombia, un juicio telemático que se le prendió la cámara y pues la señora no estaba es decir, eso de lo que estábamos hablando de la imagen, del decoro, de la reputación, eso afecta. En su investigación consiguió algo que la gente se fijaba cuando había cámara, se fijaba en cómo va vestida la juez, en qué mensaje dice. Bueno, yo prefiero decir eso afecta, prefiero decir puede afectar. Con respecto a cómo va vestida la juez, no, porque la jueza ya está de toga. Entonces no. Y voy a hablar, pero sí puede crear un ambiente y el trabajo en lo que se centra es crearle un ambiente no desfavorable al acusado, no un ambiente tan mediático que la gente empiece a señalar él es culpable o inocente. Yo no creo en sistemas perfectos, pero sin duda alguna en el sistema judicial americano, que más allá de mi propia experiencia como estudiante, tuve que visitar más parte de la maestría, pues visitábamos tribunales, hasta fuimos a audiencias en la Corte Suprema, y entonces voy a hablar del tema de la publicidad. Hay un espacio, tiene un aforo, y ya con eso se cumple. En una de las sentencias que cito en el caso, en el trabajo, se dice, es que lo más importante del debido proceso, por supuesto, es que haya lo que se llama el contradictorio. Está la parte acusadora, ya no existe, voy a usar un término que a veces es muy jurídico, los jueces no pueden actuar de oficio.
ni siquiera en materia penal, no importa la materia, sino tiene que acusar la fiscalía o una parte privada, si es el procedimiento criminal, y en el procedimiento civil, porque hay muchas cosas muy similares allá. Entonces, ¿qué ocurre en ambos procedimientos? Es un país donde rige mucho el tema de la unidad de jurisdicción, no hay demasiados tribunales especializados, pero de modo que uno se pudiera encontrar en ciertos estados donde un juez que escucha materia familia civil también ve materia criminal. Y aunque hay matices, en líneas generales hay aspectos procedimentales muy parecidos, salvo que en materia civil tú puedes renunciar al jurado de antemano, en materia penal, en líneas generales, la renuncia, porque ahí sí se considera un derecho constitucional, la posibilidad de un juicio por jurado está muy restringido. Ahora bien, ¿cuál es el problema y por qué en los Estados Unidos se planteó mucho el tema? Repito, desde hace años, estoy hablando de un trabajo en 1987, pero donde empecé a ver, me tocó estudiar el caso Watergate, más allá de que eso no llegó a juicio, pero es evitar la influencia o la posible influencia de los medios en el jurado. Voy a explicar por qué. Si ustedes, porque hasta las series de televisión esto lo pintan aceptablemente bien, el jurado no motiva su decisión. En otros sistemas jurídicos, el que toma una decisión tiene que motivarla. Incluso en otros sistemas donde existe el jurado, hay que motivar el por qué. Y el juez, en principio, debe acatar la decisión del jurado. Hay sistemas excepcionales, hay unas reglas excepcionales donde el juez, si ve que la decisión es manifiestamente contrario al derecho, puede, y se llama, lo voy a decir en castellano, sentencia a pesar del veredicto. Voy a señalar algo que a la gente a veces les puede parecer chocante. Hay estudios de universidades norteamericanas, escuelas de derecho, asociaciones de jueces que consideran, sobre todo a partir de la era Kennedy, cuando vino una importante reforma al sistema, a la legislación judicial y adaptación del sistema judicial, sobre todo en los estados del sur. Hay un estudio donde la mayoría de las decisiones se consideran han sido acertadas y por eso es que uno ve muy poco sentencias a pesar del veredicto. Yo sé que esto voy a decir puede sonar muy chocante cuando uno habla con abogados norteamericanos o uno que sin ser abogado americano ha estado. El caso de O.J. Simpson probablemente estuvo bien decidido porque hubo demasiado amañamiento de las pruebas por la policía que se considera que se atentó contra su debido proceso. Porque la gente, y esto es importante y forma parte del centro de mi trabajo, de mis conclusiones, bueno, incluso de mis clases, el derecho no está, la justicia no es para complacer o no a la opinión pública. Esto puede sonar muy pedante, pero es evitar que alguien sea culpable por linchamiento. Hay distintos modos de linchar a alguien. Fíjense que hablo de la era Kennedy y los estados del sur, porque por mucho tiempo, que hay esta película famosa, la de Gregory Peck, la del Ruiseñor, se me olvidó ahorita el nombre, de matar a un ruiseñor, un negro que se le acusa de un asesinato y todo el jurado era blanco. Y después vinieron reformas importantes y es básicamente para proteger el ambiente del juicio. Y entonces la difusión mediática, y puede ser redundante lo que acabo de decir, sin duda alguna puede influir en ese jurado, a pesar que el juez le da instrucciones de, mire, usted debe desestimar esto, por ejemplo, que haya dicho el abogado de la contraparte, eso que dijo no lo puede tomar en cuenta, pero ya lo oyó. Entonces, es tratar de evitar que las influencias externas de algún modo puedan
incidir en el pensamiento de unos jurados que no tienen que justificar. Por eso prefiero ser cauto. No necesariamente la transmisión del juicio afecta la decisión, pero puede sin duda alguna afectarla, y por eso, repito, en las cortes federales, en los tribunales federales, el principio es prohibir las cámaras, y en los estados hay unos más liberales, como fue el caso de Virginia, también California. Los que han visto juicios del estado de Nueva York verán que lo que permiten es un dibujo. Por eso es que muchas veces cuando los que hemos visto noticias ven en un caso famoso que involucraba a unos sobrinos de alguien vinculado con el régimen, lo que había eran unos dibujitos. Ahorita vamos a aterrizar esto porque estamos hablando de el derecho americano, un derecho anglosajón. Ahorita vamos a aterrizarlo a nuestro derecho. Veo que entonces, cada día más, con este desarrollo de las tecnologías y con este desarrollo de los medios, los abogados van a necesitar a comunicadores sociales en su equipo para tener una estrategia. Vamos a trabajar en equipos comunicadores y abogados para una estrategia efectiva en aquellos casos en que puedan ser televisados. Es decir, no solamente manejar la estrategia legal, todo, preparar todo, sino que cómo vamos a transmitir el medio, el mensaje. Bueno, esa pregunta que formulas es verdaderamente interesante. Y es verdaderamente interesante porque hemos escuchado de muchos despachos, de grandes despachos que se encargan de hacer lobby, que manejan influencias, que manejan amistades, en fin, toda esta serie de cosas que, digamos, no solo le atribuirían a la comunicación influencia sobre el derecho, sino también hay otros elementos. El doctor Blanchard se refería, digamos, a cómo un jurado blanco pues iba a juzgar a una persona de color, y ya hay una presunción de que, bueno, no te salvas, negro, hasta aquí llegaste, ¿no? Y en el caso particular del juicio de Johnny Depp con Amber Laura Heard, se da la particular circunstancia de que Johnny Depp viene acusado por un diario británico de ser golpeador de esposas. Así lo titula el diario de Sun. Hay un delito ahí. Y luego viene, digamos, Amber y publica en el Washington Post un artículo de opinión donde ella se considera una persona abusada desde el punto de vista doméstico, a pesar de que no lo acusa a él, pero por allí reventaron los tiros. Claro, aquí vamos a otro tema importante. No estamos hablando del delito, porque al final y al cabo sí se demostró que hubo violencia doméstica. Esto lo dejamos aparte. Vamos a hablar ahora de la libertad de expresión y de los delitos de expresión. Es decir, esas limitaciones que hay en la libertad de expresión, que muchos dicen que yo no puedo limitar la libertad de expresión porque estoy censurando, porque estoy en contra, pero muchas constituciones en muchos países admiten restricciones, y muchos códigos penales en muchos países todavía admiten delitos de expresión tales como la difamación y la injuria, recordando que la difamación y la injuria, sobre todo la difamación, que es el caso con el que comenzamos aquí hoy, tiene que ver con esa atribución de un hecho determinado a una persona y que lo hayas comunicado a una sola persona o en grupo, y que esa persona afecte a su reputación. Un delito de difamación puede ser que nos reunamos todos y yo acuse a alguien que, como hizo Amber Heard en un medio, que fue víctima, que fue abusada y que su ex esposo era maltratador. Más allá de determinar esa verdad del hecho del delito, pues aquí estamos hablando de ese delito de expresión. En Venezuela, todavía nuestra Constitución y nuestras leyes, nuestro marco jurídico revisa y acepta estos delitos de expresión. Hay otras, a nivel mundial hay discusión sobre eso, porque evidentemente el castigar de alguna forma, el limitar de alguna forma la libertad de expresión, y quita transparencia a lo que es la democracia.
Bueno, voy a empezar por la última parte Ajá. y que también tiene que ver con el tema. Toda libertad en derecho, porque el juego en un verdadero Estado de Derecho tiene que haber conciliación de intereses. Por lo tanto, mi libertad de expresarme no me da derecho a violentar derechos de otra persona, crear un ambiente desfavorable y atacar la imagen de una persona, sobre todo a eso que se llama el ya estar juzgado por unos tribunales populares donde no necesariamente se está diciendo la verdad. Contrario a lo que mucha gente piensa, voy a aterrizar en el sistema americano y mis preocupaciones si lo extrapolamos a sociedades donde se opina con muy poca profundidad. Porque en líneas generales en los Estados Unidos también puede haber restricciones a la libertad de expresión cuando entran en juego los intereses de otra persona. La figura del abuso de derecho, que nosotros la tenemos consagrada expresamente en el Código Civil, en el fondo existe de distintas maneras en distintos sistemas jurídicos. Entonces, mi derecho a expresarme libremente no me da derecho a mentir públicamente, no me da derecho a dañar la imagen de una persona, y entonces, por lo menos en lo que conozco en el mundo occidental, eso puede tener impactos importantes a la hora de saber si estoy en el ejercicio de mi libertad de expresión o de si he utilizado mal mi derecho a la libertad de expresión. Igual el derecho informal. Y por eso se usa mucho el concepto, que podemos pensar si es manipulable o no, de la información veraz. Y precisamente estos controles de un juicio, y eso se analiza en el trabajo, tú tienes derecho a un juicio público, es precisamente porque puede entrar cualquier persona. Nosotros, cuando yo fui como estudiante, no es porque nos dieron unos pases especiales. Bueno, se había anunciado que íbamos a ir en la Universidad de Nueva York. Yo también había hecho un curso previo en Georgetown University y entonces también nos llevaron a tribunales y hay un aforo limitado. De las cosas que más me impresionó a mí en esas visitas a tribunales, mucho tiempo después me tocó ir a una audiencia, ver una audiencia en la Corte Suprema de Canadá. Y de las cosas, yo recuerdo que mi expresión fue esta a varios compañeros de clase, y siendo abogado, con los abogados con que estaba, fue, yo no sé si ese juez desde un punto de vista de formación, si es un gran juez o no lo es. Lo que sí sé es que uno sentía aquel respeto en el tribunal. De hecho, en nuestro Código de Procedimiento Civil hay una norma donde las expresiones que pudieran ser ofensivas cuando es en el estrado en Venezuela no necesariamente constituyen actos difamatorios, más bien allá un juez puede, yo vi como un juez le dijo a un abogado, si se vuelve a expresar así del abogado o de la contraparte, voy a pedir que le abran un procedimiento en el Colegio de Abogados del Estado en que corresponde. Entonces, aterrizándolo en el tema de la libertad de expresión. Y reitero, todo sistema democrático y de derecho, o prefiero hablar de un sistema de derecho donde quien les habla implica que haya democracia, sin embargo, también es un juego de respetos, una conciliación de intereses y por ello una libertad absoluta de los periodistas o de las personas en las redes a decir cualquier cosa, no creo que exista en ningún Estado de Derecho. Es decir, uno tiene que ser, la libertad también implica ser responsable de los propios actos y de las cosas que uno dice y de nuestros propios actos. Por cierto que comparto el criterio del doctor Blanchard. Si bien la libre expresión del pensamiento es un derecho humano, no es un derecho absoluto. Es un derecho relativo, sujeto a restricciones. Y esas restricciones están precisamente en la defensa del honor,
de la vida íntima, de la reputación de las demás personas. En consecuencia, pues, hay limitantes que se establecen, aparte de otro tipo de limitaciones relativas a la prohibición de propaganda de guerra, discriminación, intolerancia, toda esta serie de cosas que lo que buscan es, digamos, preservar una convivencia pacífica, ¿no? Lo que sí quiero añadir es que muchas veces lo que sí se ha restringido es la difamación y la injuria como delito penable con cárcel. Y En algunos en países. algunos países. Lo que sí ocurre son las indemnizaciones por daños y perjuicios morales pueden ser importantes en muchas jurisdicciones, incluyendo la americana. Aquí hablaron de un estado donde tiene limitantes. En otros estados, bueno, las reglas de daños sí suelen ser parecidas a las nuestras, salvo que en el sistema angloamericano existe algo que puede ser peligrosísimo, que son los punitive damages, los daños punitivos, que no existen en nuestro sistema, donde sí hay más discreción incluso de los jurados. Si ustedes recuerdan la película Filadelfia, verán que la indemnización, de acuerdo con los principios de fijación del daño, era como $100,000, y en cambio en daños punitive damages, al personaje que representaba a Tom Hanks, eran millones de dólares. Pues muchas veces, cuando hay temas de difamación, las acciones suelen ser acciones civiles, como fue en este caso de Amber y Johnny Depp, la demanda. Pero hay entonces estados que, para que no se abuse, el principio es que el daño no debe ser tampoco para enriquecer a la persona. Casualmente en el estado de Virginia nos encontramos con un estado donde se limitan daños. Quizá una de las limitaciones en la legislación nuestra es precisamente la carencia de una serie de reglas a nivel legal para la estimación del daño moral. Allí se han establecido una serie de criterios jurisprudenciales donde, digamos, de alguna manera se considera la importancia de la persona, la magnitud del daño, pero digamos, el que no haya limitación al daño moral, pues, puede eventualmente generar algunas exageraciones indebidas. A partir de acá, quiero traer a colación como esto último para ir cerrando esta conversación, que hubiese sido bueno como con más tiempo, ¿no? En el caso venezolano, y con el tema de los daños y todo eso, tenemos un caso muy sonado, muy conocido, de difamación en el que evidentemente lo que se pide para resarcir ese daño moral, pues todo es de bien conocido que fue una cifra astronómica. Estamos hablando del caso de difamación de Diosdado Cabello contra el Nacional. En Venezuela, ya vimos aquel caso mediático. En Venezuela, este caso, ¿hubo esa cobertura mediática o esa cobertura mediática estuvo limitada por la misma naturaleza del país, de censura, de...? El tema es más espinoso porque en ese caso yo creo que hubo francas violaciones al debido proceso a la parte condenada. Y voy a hacer una aclaratoria porque el daño en general, tanto material como moral, no se presume. Tristemente, ha habido unas sentencias en estos tiempos que establece, violando principios de derecho establecidos en la norma. En materia de daño moral, en daño material hay que probar el hecho, hay que probar que el daño se produjo y efectivamente la cuantía, hay elementos probatorios con respecto a la cuantía y el juez puede pedir lo que se llaman experticias complementarias del fallo. Hay casos donde la ley presume el daño, en otros casos hasta limita el daño. Con respecto al daño moral, y me voy a permitir, quienes me conocen saben que soy una persona expresiva, he visto, ayer incluso en clase me vieron hasta
cantar una ópera para discutir el tema, es decir, gritar como no tienen idea, y no estaba gritándole a la persona, sino al análisis que se hace. El daño moral, efectivamente, donde el juez tiene mayor discreción, pero discreción no es capricho en derecho. Y el principio de la buena fe, hay una serie de elementos, el principio de la proporcionalidad, la idea de que el daño no es para enriquecer. El juez, en lo que tiene mayor proporción, mayor discreción, de acuerdo con nuestro Código Civil, es en la fijación de la cuantía. Pero los elementos del daño moral se tienen que probar, es decir, que efectivamente se afectó la psiquis de la persona, de que efectivamente la persona vio afectado incluso su patrimonio material, que la persona perdió el trabajo por las cosas que se dijeron de él, que la persona simplemente perdió respeto, rechazo en la comunidad por lo que se dijo de él. Es decir, en algunos casos incluso hay que analizar, se pueden pedir hasta experticias que participen psicólogos, psiquiatras, de verdad para ver si esa persona fue debidamente afectada. Me permite poner un ejemplo con respecto, a mí me gusta poner ejemplos con respecto a mi persona. Yo sin duda alguna fui siempre el más bajito de mi salón en mi colegio. Hay hasta anécdotas que le cuento a mis alumnos para aterrizar en la clase. Tuve cualquier cantidad de sobrenombres. Cuando empezamos a estudiar física en tercer año, que nos dijeron que la partícula más chiquita era el Armstrong, creo que ya eso cambió. Por supuesto cambió mi sobrenombre, pero a Pedro Planchar eso más bien me divertía. Era el delegado de curso, el capitán. Gozaba más bien un mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el que me hicieran bullying a mí, realmente que no me afectó. A otras personas sí lo podía afectar. Porque quiero aterrizar. Porque el daño moral sí hay que probar que efectivamente la persona se vio afectada en su psiquis, que la persona, y sin duda alguna en los casos de bullying se ve mucho, pero hay que ver si efectivamente los hechos generaron daño moral en la persona. Yo no puedo prejuzgar porque yo no conozco el expediente de si efectivamente el señor Cabello se vio afectado en su psiquis, en su reputación, por esas declaraciones. Aquí tenemos otro elemento, que es que en Venezuela también, en países como en Venezuela, tenemos las leyes de desacato, este conjunto de normativa jurídica que favorece de alguna forma a los funcionarios, que los protege y que se afinca más en el tema de la difamación y la injuria contra esto, de los casos que puedan haber. ¿Alguna opinión sobre esto? Sí, yo pienso que de alguna manera es necesario un antecedente de dónde se origina este asunto de Diosdado Cabello contra la compañía editora del Diario El Nacional. Digamos, esa acción por difamación no solo fue contra el Diario El Nacional, también fue contra el diario Tal Cual y también fue contra el portal de La Patilla de Alberto Federico Rabel. Y bueno, todo esto surge como consecuencia de que estos medios nacionales pues tomaron del diario The Wall Street Journal y tomaron del ABC de España unos reportajes donde vinculaban, o mejor dicho, unos reportajes en los que, digamos, se informaba, se anunciaba una investigación por parte de fiscales estadounidenses por presunto narcotráfico del señor Cabello, ¿no? Esto al final, pues, digamos, con violaciones o no del debido proceso, produjo una sentencia por difamación, lo que configura pues el hecho ilícito, y en base a ello, pues sencillamente se intentó esa demanda que, si mal no recuerdo, está en el orden de los 13.600.000 dólares, y otros hablan de 13.200.000 dólares, y que llevó a que el señor Diosdado Cabello se quedara pues, con la sede del diario El Nacional en Los Cortijos, producto de, digamos, de esa indemnización.
En lo que sí coincido con el doctor Blanchard es precisamente en esas cifras, ¿no? Elevadas, muy sujetas a discrecionalidad, e incluso ya por allí ha habido algún comentario, algún rumor de que van a hacer experticias complementarias del fallo, porque los 13.600.000 bolívares, pues Todavía son dólares, suficientes. no alcanzaron para resarcir el terrible daño moral que se ocasionó aquí en Venezuela. Yo tengo mis serias dudas en ese caso con respecto a todo el procedimiento, no solamente a la consecuencia. De hecho, la indemnización por daños, la regla general es que suele ser una pena pecuniaria. En materia de, por cierto, de difamación, injuria, muchas veces el juez pudiera condenar a que la persona haga una declaración pidiendo excusas, pero que la pena sea que puede confiscar un bien. Basta con otros principios constitucionales sobre el derecho de propiedad, porque las penas también hay un principio de proporcionalidad, hay otras reglas generales que además en el derecho penal son mucho más restrictivas, pero en el campo civil, incluso cuando hay discreción, la penalidad no puede llegar a elementos confiscatorios, porque no puede ser, el principio de indemnización no es producirle un enriquecimiento a la víctima del supuesto daño, suponiendo que verdaderamente el daño se produjo. Imagínese si todas las personas intentaran procedimientos judiciales por el tema de la difamación, especialmente en este tiempo en el que por las redes sociales, por Twitter, se hace pues juicios públicos, se hace, ya está, bueno, ahí hacen un tribunal, en Twitter hacen un tribunal y queman y bueno, y dicen y deshacen de todo el mundo. Imagínense lo que pudiese sacar alguien por seguir eso. Y aquí vengo con esta, como una de las últimas preguntas para ir cerrando. La difamación y la injuria como delito de expresión, a lo que estamos hablando acá, se da mucho o vemos mucho la facilidad con la que se da en las redes sociales. En Venezuela se está discutiendo una ley para regular las redes sociales. En el mundo hay leyes no para regular las redes sociales, sino para proteger los datos de los usuarios, por todo aquello más allá de regulación. Es decir, no estamos con contenido. Pero, ¿cómo? Es decir, ¿hay alguna forma en la que se pueda lograr que en estas redes sociales la gente sea consciente de hacer un uso responsable de su libertad de expresión y no difamar e injuriar al exnovio, al jefe, a quien sea por las redes? Bueno, yo soy de los que cree que decir que creando una regulación lo vamos a evitar, entonces entra el juego otra vez de las conciliaciones de interés. Yo lo que sí creo mucho, y es, de nuevo, sin creer en sistemas perfectos, pero sí creo que una de las diferencias entre lo que la gente llama el mundo desarrollado, para no utilizar la expresión primer mundo, es que hay Estado de Derecho y hay instituciones. Entonces, en muchos países, donde sin duda alguna también hay un desbordamiento en las redes sociales, lo que pasa es que la gente tiene mayores posibilidades de intentar acciones en juicios justos e imparciales, nuevamente sin creer en sistemas perfectos. Entonces, con respecto a Venezuela, el problema es que efectivamente la influencia de los medios y el manejo a base de conveniencia de ciertas decisiones me hacen sembrar a mí muchas dudas de muchas, valga la redundancia, de esas sentencias en las que no creo que se haya respetado el debido proceso, cosa que es más difícil encontrar en jurisdicciones como el Reino Unido. Sabemos que la fama del Sun como periódico amarillista, ciertos periódicos en los Estados Unidos, pero sí hay
hay mayores controles. Yo voy a remitir que uno de los casos, y siempre en materia civil, yo recuerdo que uno de los casos emblemáticos que estudié en un tema de daños, precisamente en daños morales, y aclaro que el daño moral allá no es el punitive damage, el daño moral allá lo llaman pain and suffering. Bueno, uno de los casos más famosos en la época en que yo estudié fue un caso donde esta famosa actriz cómica, comediante, Carol Burnett, le ganó una demanda a un medio, a un medio. Y entonces yo creo que sin duda alguna el que existan instituciones sólidas, que repito, no estoy diciendo que perfectas, frente a países donde hay mucha debilidad en los sistemas judiciales, sí contribuye. Más que una regla específica que más bien sí pudiera terminar siendo formas de censura similar. Para ir cerrando unas palabras, porque ya nos quedan escasos minutos para despedirnos. Yo voy a cerrar diciendo lo siguiente, que el señor Cabello, aparte de intentar acciones contra el Nacional, tal cual el portal de la Patilla, también lo intentó contra el del Wall Street Journal, pero ahí no tuvo vida, ahí no tuvo vida. Desafortunadamente, pues no es un secreto, no puede ocultarse. Venezuela ha venido viviendo unos momentos de desinstitucionalización, o como bien lo señala Andrés Cañizales, de desdemocratización. Hemos ido perdiendo, eso lo revelan, digamos, las cifras sobre la cantidad de medios de comunicación sociales que han sido cerrados desde 2018 a 2022. Bueno, ha sido impresionante y bueno, llegará un momento en que los medios ya tendrán menos opción de influir no solo en las decisiones judiciales, sino hasta en la opinión pública, porque prácticamente nos han cercenado el derecho a la libre expresión del La libertad de expresión va de la mano de la democracia, y la democracia, es decir, en aquellos países democráticos hay libertad de expresión, no perfecta, pero hay libertad de expresión. Y pues bueno, en todos los rankings a nivel mundial que miden el ejercicio de libertad de expresión, lamentablemente Venezuela está en los últimos lugares. Ya con esto agradecemos, lamentamos el poquito tiempo, agradecemos a las personas que nos acompañan acá, agradecemos a las personas que nos acompañan desde Zoom y desde YouTube, que creo que también se va a transmitir posteriormente, lo vamos a colocar. Ahorita. Y agradecemos también a las dos escuelas, Comunicación Social y Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo estoy en las dos, por lograr este encuentro entre estas dos grandes ambientes. Una sola frasecita cortita y cerramos. No es cierto que cuando el río suena es porque piedras trae. El chisme vive de ponerle piedras al río. Bueno, muchísimas gracias.